Un saludo para todos esta mañana, tanto los presentes como quienes están en la virtualidad. Libre soy. Quiero dar gracias a Dios por esta linda oportunidad que el Señor me regala de estar aquí frente a ustedes. Agradecer al pastor Andrés por permitirme estar en este lugar para proclamar la palabra del Señor. Como dijera por ahí un personaje colombiano que trabaja en el área de las comunicaciones, una de las cosas que más me gusta hacer en la vida: proclamar la palabra del Señor. La propuesta que el pastor puso sobre la mesa para este mes, ¿ustedes se acuerdan cuál es? ¿Alguien? Hace 8 días. La están leyendo ahí, ¿se dan cuenta? Desafío de una vida consagrada. Qué interesante tema, pastor, el que usted propone para este mes. Y de hecho, que el domingo pasado el Señor nos bendijo con una palabra hermosa acerca de cómo atender ese desafío. El pastor nos explicó qué define la palabra desafío, ¿se acuerdan? Y pudimos entender de manera práctica y sencilla lo que esto implica, pero dejó con nosotros algunas herramientas que él llamó hábitos para ponerlos en práctica a la hora de mantener una vida consagrada, desde luego consagrada al Señor. Esta mañana quiero rogarles que tomen su Biblia y por favor la mantengan ahí abiertica, porque vamos a revisar algunas cosas de un libro de la Biblia que está por allá casi que perdidito, que por lo tan pequeño en cuanto a su contenido a veces pasa por ignorado. Está casi al final de la Biblia. Antes de Apocalipsis se encuentra la carta universal del apóstol San Judas. Judas. Al finalizar está Apocalipsis, junto antes de comenzar Apocalipsis está la carta de Judas. No tiene pierde poderla buscar. Usted que está en la virtualidad igualmente puede hacerlo. Y esta mañana vamos a ir todos de la mano, caminando por esta carta para encontrar de qué manera también podemos afirmar ese desafío que como cristianos tenemos de mantener una vida consagrada al Señor. Vamos a leer el versículo número 3, capítulo 1, versículo número 3 de la carta de San Judas. Yo tengo la versión Reina Valera contemporánea, tal vez usted tiene ahí otra, no sé cuál es, Reina Valera revisada. La que yo tengo aquí dice: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles
para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Que el Señor nos bendiga esta mañana con su santa palabra. Luchando por mi fe es el título de mi sermón para esta hora. Esta carta de Judas es una carta de tan solo 25 versículos, más nada, un capítulo, 25 versículos. Pero es un maravilloso tratado que se empeña en salvaguardar la fe que en su momento se veía asediada por algunos impíos intrusos que promovían sus conductas y costumbres falsas e inmorales en la iglesia. Y eso desde luego va en contravía de una vida consagrada al Señor. Así que en ese orden se va desarrollando la carta. Al mismo tiempo, encontramos entonces a Judas, un defensor valeroso, en busca de promocionar entre los feligreses a los que él se dirige, una estrategia basada en establecer conductas diferentes que les permitieran levantar un muro de contención para defender la consagración y la fe que una vez les había sido anunciada. Este Judas no es Judas Iscariote, porque normalmente conocemos a Judas, todo el mundo sabe de Judas, pero sabe de Judas Iscariote. Para esta época Judas Iscariote ya no existía, ya había muerto. Este Judas es otro Judas. Recuerdo una vez atendí a una señora y pobrecita ella, había pasado muchas dificultades en la vida. Había sido maltratada, había sido usada, habían hecho fiesta con ella. Su corazón estaba dolido, su alma estaba herida. Y bueno, la atendí, la escuché, procuré orientarla de la manera que pude y sabía hacerlo. Y ella quedó un poquito tranquila. Al despedirnos, yo le hice unas recomendaciones, pero al despedirnos saqué una tarjeta y se la puse en la mano. Le dije, cualquier cosa me puede llamar y con mucho gusto yo le escucho. La señora coge la tarjeta y tan pronto la ve, me la tira sobre el escritorio y se echa para atrás. Dios santo, ¿qué pasó? Pensé yo. ¿Qué le ocurrió a esta señora? Y ya no quería, los minutos antes quería hablar conmigo, ahora ya no quería hablar conmigo. Santo Dios, ¿qué le pasó a esta señora? Resulta que en todo el relato, ella nunca me dijo algo que ahí me lo dijo en ese momento. Me dice, ¿usted se llama Jorge? Le dije, sí señora, con mucho gusto para servirle, yo soy Jorge. Jorge se llamaba su papá que la había maltratado, Jorge se llamaba su tío que la había usado, Jorge se llamaba su esposo que le daba todos los días. Jorge. Ella tenía una reserva contra los Jorges terrible. ¿Qué culpa tengo yo? Le digo a la señora, que mi mamá me haya puesto Jorge. Además es el mejor nombre del mundo, después del de Jesús. JJ, Jesús, Jorge, por ahí va bien. Les digo esto porque por el tema de Judas, ¿verdad? Porque
oímos de Judas y de inmediato lo relacionamos con Judas Iscariote porque fue un traidor, fue un ladrón, fue un mentiroso. Entonces Judas igual traición, robo, mentiras. Pero este Judas del que la Escritura nos habla, que escribió esta carta, si nos devolvemos un poquito al versículo número 1, encontramos a un Judas que se denomina a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Notan ustedes, verso 1: yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Es otro Judas. Este ya no es el mismo. Este Judas se encuentra en un dilema sobre cómo dar orientación a sus lectores. Ya lo leímos en el verso número 3. Entre darles orientación sobre la salvación y la lucha por la fe. Todo con miras a mantener una vida consagrada al Señor. Con eso en mente, ahora sí podemos ir caminando por esta hermosa carta. La epístola de Judas, nuevamente en el versículo 1, estaba dirigida a un grupo de personas, a una iglesia o a una comunidad cristiana a la que Judas le pone 3 calificativos realmente extraordinarios: a los llamados, a los santificados, usted lo ve ahí en el versículo número 1, y a los guardados para Jesucristo. Qué calificativos más gloriosos los que Judas les da a esta gente a la que él le dirige su carta: llamados, santificados y guardados. Así que la carta no estaba dirigida a cualquier aparecido por ahí, sino más bien a un grupo de personas de alta estima. Así como Dios me permite esta mañana dirigirme no a cualquier grupo de personas, sino a un grupo de personas conformada por ustedes, pero personas de alta estima. Por una bendita razón: porque tanto los lectores de Judas, a quienes Judas les dirige la carta, como ustedes, son gente que tienen en su corazón a Cristo el Señor. Eso marca la diferencia. Por eso es que la carta se torna interesante. Cuando Judas les dice: estoy en entredicho, mis queridos hermanos que han sido llamados, que han sido santificados, que han sido guardados. Estoy en entredicho porque no sé ahora cómo hacer. Yo quería escribirles a ustedes, lo leímos en el verso 3, yo quería escribirles a ustedes sobre la fe que nos es común, pero hay problemas en la comunidad que prefiero dejar eso a un ladito por un momento y escribirles sobre lo que en este momento es más importante. Judas declaró que su propósito era animar a sus lectores a luchar enérgicamente por la fe en contra de los maestros impíos que habían ingresado a la iglesia y que estaban promoviendo una conducta inmoral y las falsas enseñanzas con las que negaban al Señor Jesucristo. ¿Sabe que no todo el que se viste de cristiano es de verdad cristiano? Hay lobos, dijo Jesús, que se visten de ovejas y logran engañar a la gente. Y de esos lobos se habían entrometido en la comunidad a la que Judas les escribe. Una vez ahí, ahora encontramos que los versículos 4 al 10, por eso es importante que usted tenga abierto, el escritor echa mano de la historia social y religiosa de sus lectores. Dice: pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Esa era la preocupación de Judas. Había infiltrados en la iglesia dispuestos a hacer
daño a la misma iglesia. Entonces dice el verso número 5: aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Y se lo dice por esto, porque es que esta gente que se había infiltrado en la iglesia, Judas los compara y les dice: esos van a recibir su retribución de la misma manera como recibieron retribución los que salieron de Egipto. Conocemos la historia de Éxodo, ¿verdad? Y los lectores de Judas también, de Judas también conocían esa historia. Y les dice: ustedes se acuerdan la historia del Éxodo en Egipto, ¿verdad? Entonces, que salieron un mundo de personas, hombres, mujeres, niños, viejos, ancianos, pero en el desierto quedaron tendidos casi todos, los mayores de 20 años para arriba. No lograron llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque eran gente rebelde. Dice el libro de Números, el capítulo 14, el verso 29: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según vuestra cuenta, de 20 años para arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Esa fue la sentencia para los rebeldes que salieron de Egipto. Y Judas dice: estos que se han entrometido en la iglesia son parecidos a esos de esa época. Y así como aquellos recibieron esa paga, los que ahora se han entrometido recibirán la misma paga. Y así ocurrió. Por 40 años el pueblo estuvo en el desierto hasta que murieron los de 20 años para arriba. Y ahora sí, una nueva generación pudo entrar a la tierra prometida. No solo Judas los compara con los rebeldes que salieron de Egipto, sino que hace también otra comparación. Judas habla en el verso número 6: incluso a los ángeles, dice Judas, que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Dicho de otra manera, Judas dice: estos entrometidos que se parecen en sus conductas a los que salieron de Egipto, también son parecidos a los ángeles que cayeron. Aquí Judas echa mano de un relato oral que existiera entre el pueblo de Israel. De hecho, que nadie más a través de la Biblia toca este mismo tema, solo Judas. Al parecer era un relato oral sobre estos ángeles caídos. Pero Judas dice: esos recibieron condenación, pues estos entrometidos también la van a recibir. Y en tercer lugar, Judas dice: esos entrometidos se parecen también a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Ustedes conocen, porque son lectores de la Biblia, la historia de los habitantes de Sodoma y Gomorra, gente malvada por excelencia, pero que igual recibieron conforme a sus comportamientos. Todos estos, tanto los habitantes de Sodoma y Gomorra como los ángeles caídos y los que salieron de Egipto, recibieron lo merecido por su conducta nefasta. El verso 10 los califica como bestias brutas. Note eso es un calificativo bastante fuerte. Ahora, seguidamente en el verso número 11, estamos ahí en Judas, aparece. Ese verso comienza con un ay, con un lamento. Ay, un lamento por estos transgresores. Y Judas los pone en comparación con otros personajes de la historia del pueblo de Israel que seguramente todos conocían. Los compara con aquellos que con el camino de Caín. Dice el verso número 11:
de lástima de ellos, ahí está el lamento, porque han seguido el camino de Caín. Todos conocen la historia de Caín y de Abel, ¿verdad? Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Caín era agricultor, Abel se había dedicado a la ganadería, pero parece que había cierta rivalidad entre estos dos hermanos, qué sé yo por qué, y entonces un día traen una ofrenda delante de Dios. Caín trajo de los frutos de su tierra, Abel trajo lo mejor de sus ovejas, lo presentaron delante de Dios, pero Dios se agradó, dice la Escritura, se agradó más de la ofrenda que presentó Abel y no tanto así de la ofrenda que presentó Caín. Y uno se preguntaría, ¿y por qué? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que Caín era un hombre envidioso. Fue la envidia lo que no permitió a Caín que su ofrenda fuera acepta delante de Dios. El camino de los envidiosos nunca va conducido a una sana consagración, jamás. La envidia no cabe, y por eso Judas hace relación a estos intrusos de la iglesia con el camino de Caín, pero también hace mención y dice: por el amor al dinero cayeron en el error de Balaán, otro personaje que esta gente conocía. ¿Quién era Balaán? Pues Balaán era un hombre avaro, era un profeta que había sido contratado, pago desde luego, para que fuera y maldijera al pueblo de Israel. Noten eso: venga, le pago, invéntese ahí una frasecita, una palabrita, pero maldígalos. Necesito que los maldiga. Esa historia usted la consigue en el libro de Números, el capítulo 22. Usted se lo lee en su casa, versos 1 en adelante. Léaselo en su casa. La recompensa y el error de Balaam, ¿cuál era? Amar la avaricia. La avaricia, como la envidia, no son buenas consejeras a la hora de vivir una vida consagrada al Señor. Téngalo por ahí. Pero dice también Judas que no solo los compara con el camino, que cayeron en el camino de Caín y en el amor al dinero, en el error de Balaam, sino que murieron en la rebelión de Coré. Estoy en el verso número 11. Murieron en la rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un descendiente o un miembro de la tribu de Leví. Los levitas eran los que servían en el templo, y Coré pertenecía a ese séquito de servidores. El pastor ahora hizo mención a los servidores de la iglesia y yo los felicito, pues estos levitas eran los que servían en el templo. Ellos prestaban servicios particulares ahí. Pero aquí en el caso de Coré se alió con otros y Coré sintió desprecio por Moisés y por Aarón. Esa historia usted la encuentra en Números 16, de ahí para adelante. Apúntelo por ahí y usted lo lee en su casa. Pero yo se la relato aquí de manera pronta. Coré entró en envidia con Moisés y con Aarón, porque veía que Moisés y Aarón eran personas que Dios usaba, y entonces le dicen: ay, entonces Dios solamente tiene entrada aquí porque ustedes tienen la llave. Ustedes pueden abrir esa chapa, Moisés o Aarón, para que Dios entre. ¿No? ¿Cuál? ¿No cree que por nosotros también Dios puede hablar? ¿Saben? Los usurpadores tampoco tienen cabida cuando se trate de vivir una vida consagrada, porque todo tiene un orden. Si el pastor está aquí en la iglesia es porque Dios lo puso a él como pastor juntamente con su esposa, y eso amerita respeto, eso amerita honra. Por ahí hay una escritura que dice que debemos honrar a los que nos instruyen en la palabra del Señor.
¿Por qué? Porque ellos tendrán que dar cuenta de todos ustedes. Vea pues. ¿Ah? Esto no es, uno lo ve así, honra, honra, qué rico que me honren. Pero es que yo tengo que dar cuenta delante de Dios. Dios me va a pedir cuentas, por eso es que amerita que los honremos. Pues Coré y sus amigos, así como Caín y así como Balaán, Coré y sus amigos también sufrieron el producto de su conducta. A Coré se lo tragó la tierra. Oiga, terrible. Y a sus amigos en un momento se abrió la tierra y se los tragó a ellos y a sus familias y todo lo que tenían. Y la tierra se volvió a cerrar. Y cuando caían en el abismo de la tierra, gritaban de desespero. Y la gente, el resto del pueblo, al oír los gritos de los que se estaba tragando la tierra, dijeron: esto es en serio, tomémonoslo en serio. Se arrepintieron, tomaron acciones. Dijeron: esto amerita vivir consagrados a Dios, porque si no la tierra nos traga. La gente que no vive consagrada a Dios, se lo tragan los problemas, se lo tragan las necesidades, se lo tragan las enfermedades, se lo tragan los miedos, se lo traga el que se lo encuentre por ahí, se lo va tragando. Por eso es importante vivir una vida consagrada a Dios, para que las cosas no nos traguen por ahí vivos, como le ocurrió a Coré y a su gente. Seguidamente el versículo 12 y el versículo 13 ponen de presente otra comparación de estos inmorales y pervertidos de la fe, de los que se han introducido allá en aquella época en la comunidad donde Judas les dirigía esta carta. Hace mención el versículo 12 y el versículo 13 y dice: estos, ¿quiénes son estos? Pues esos que se han entrometido ahí, empañan vuestras reuniones comunitarias. Estos son nubes sin agua, estos son vientos que arrastran son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado para otro. Son árboles otoñales que se han secado y vuelto a secar, es decir, árboles que se secan, que retoñan, que están ahí, que no dan fruto. A eso se parecen. Son fuertes olas del mar que van y vienen y que asustan. Ustedes han estado en el mar, ¿verdad? Alguna vez, y a veces uno siente que se lo tragan. Hace poco estuvimos por allí y estábamos allá disfrutando de las aguas saladas del mar, y de pronto vino una ola que nos dio 3 vueltas a todos los que estábamos ahí. Y cuando ya la ola pasó y yo me estaba limpiando la cara del agua para ver dónde estaba, descubrir en qué país estaba yo que estaba como mirando, y vino otra ola que me mandó más para allá. Ahora sí que quedé confundido. Y Judas dice: esos entrometidos tienen la acción de esas olas dañinas. Y hay muchas olas por ahí, ¿verdad?, que nos hacen daño, que minan nuestra vida consagrada. Intentamos consagrarnos a Dios y vienen esas fieras ondas del mar que nos quieren tragar, que nos desubican de la vida. Pero Judas dice: también se parecen a estrellas errantes. Esas estrellas que pasan por ahí, que van para algún lado, no saben para dónde van y como tal nunca llegarán. Están por ahí, estrellas errantes. Esos entrometidos que había en la comunidad a la que Judas les escribe tienen todos esos calificativos. Aparte de eso, el verso 16 dice: son unos murmuradores, son querellosos, son peleoneros, son aduladores, son aprovechados. Noten todo esto, cómo Judas los ve, y es por eso su gran preocupación, la que nos muestra en el verso número 3. Ves su gran preocupación, porque todo esto dice: todo esto mina la consagración de mi comunidad. Si mi comunidad se quiere consagrar, todo esto que se entromete les hace mucho daño. Así que yo quiero poner de presente que hay
que estar alerta. Como podemos notar entonces, estos feligreses sí que tenían un gran problema para resolver en pro de salir en defensa de su fe, por cierto que estaba desgastada y tambaleante. Un gran desafío también, que les permitiera vivir una vida consagrada. Mire, los opositores que aquella comunidad tenía eran gente de talla mayor en cuanto a causar el mal se refiere. A veces, las situaciones de la vida las vemos de talla mayor, ¿cierto? Cuando la economía flaquea, cuando la muerte acecha, cuando el dolor se hace presente, cuando la inestabilidad, y más por estos días de pandemia, la inestabilidad de la familia, de los hogares, se rompe. Estos días pasados me llamó un hombre, yo no lo conozco, alguien le dio mi número, vive por allá en Islas Caimán. Y me consultó su situación. Como le digo, alguien que me conoce le dio su número, se conocen allá, le dio mi número. Escuché a este hombre tal vez como una hora, para al final darme cuenta que en este tema, en estos días de la pandemia, sobre todo el año pasado, en la parte más fuerte, cuando hubo tantas restricciones y nos encerraron que parecíamos jaulas, parecíamos fieras metidas en una jaula. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero así me sentía yo en ese apartamento. Y yo solamente me asomaba a la ventana y la abría todos los días a las 8 de la noche, porque antesito de las 8 de la noche sonaba por ahí en todos esos edificios una música, qué sé yo, una canción que invitaba a que todos saliéramos a las 8 de la noche a las ventanas a aplaudir. Y yo salía a aplaudir. ¿A quién? No me pregunte a quién, porque nunca supe, pero yo salía y aplaudía todas las noches a las 8 de la noche. Era mi forma de salir a la calle. Y en ese tiempo me decía este amigo, que les cuento que me llama, fue tanta la presión en el hogar que ya no se aguantaron más los dos. Tomaron la decisión, ella, la señora, tomó la decisión de irse, coger camino propio. 2 hijos de por medio, un hogar destruido. ¿Y cuántos más habrá en tal situación? ¿Verdad? Es que, y juntos cristianos, para colmo de males, es que cuando queremos consagrarnos a Dios siempre nos falta quién o qué haga presencia con tal de impedir de alguna manera que nuestra consagración se haga efectiva. Ahora, frente a todo esto planteado y al llamado a llevar una vida consagrada y salir en defensa de la fe que les había sido enseñada, Judas entonces, antes de terminar su carta, les hace una recomendación en 4 pasos. Ahí está. Les dice en el versículo número 17, como usted lo tiene ahí, lo puede leer conmigo. Dice, pero aquí, hasta aquí, Judas habla, compara, dice, propone y expone cómo es la conducta de aquellos, cómo les pasó a los de atrás, qué ocurrió en todo esto. Pero les dice, ustedes, ahora ya los mira a la cara, ahora ya los nombra Pedro, Chucho, Jacinto, José, María, Rosalba. Ustedes, pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Primera recomendación, ¿sabe cuál es? Afirmen lo aprendido. No olviden lo que han aprendido. ¿Se acuerdan cuántos sermones han escuchado del pastor? Yo creo que muchos, ¿verdad?
casi cada 8 días aquí lo tienen al frente. Y eso no es tarea fácil, se lo digo yo. El hombre se pela las rodillas, el hombre se pela los dedos, acaba esferos, acaba computadores, acaba hojas, tratando de armar un sermón para traerlo el domingo a la iglesia. ¿Usted se acuerda cuántos sermones le ha predicado su pastor? Tal vez no. Es que tenemos una facilidad para olvidar las cosas abismal. ¿Se acuerdan el título del sermón de hoy hace 8 días? Para no ir tan lejos, de hoy hace 8 días. ¿Sí o no? Pero revisamos qué fue lo que dijo el pastor, cómo fue que dijo. Yo sé lo que dijo, pero cómo fue que lo dijo. No, yo estaba aquí, yo lo escuché, yo dije amén, pero ¿qué fue lo que dijo este bendito pastor? Dios mío, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, el pastor nos habló de unos hábitos a la hora de poder mantener una vida consagrada, hábitos, y nos explicó qué es un hábito. Si les pregunto qué nos explicó qué es un hábito, pues como no se acuerdan del tema del sermón, del título del sermón, a lo mejor tampoco se acuerden de qué es un hábito. Pero el pastor nos habló de unos hábitos. ¿Se acuerda de un hábito de los que nos habló el pastor? Un hito por ahí, alguien, por Dios, bueno, Nancy, por favor, se queda callada porque ella sí se sabe el sermón. Antes de nada, el pastor le cuenta a su esposa: mire el sermón que tengo para el domingo. Yo le cuento a mi esposa el sermón que tengo para predicar. Ella lo conoce antes de presentárselo a la iglesia. Es más, desde el momento en que estoy haciendo este sermón que yo tengo aquí, se lo conté a mi esposa. Lo tenía ahí en remojo y se lo conté a mi esposa hace como 2 meses. Le dije: mire lo que el Señor me está hablando aquí, mire esto tan lindo, mire esto tan hermoso. Ella lo sabe. Entonces, mantener la fe, meditar la palabra del Señor. Sí están aprendiendo. ¿Otro más por ahí? ¿Cómo? La oración. ¿Qué más por ahí? El perdón, ¿verdad? Mi hermana estaba conectadita. Afirmar lo que hemos aprendido. Mire, que no se nos olvide. Tal vez no podemos retener todo porque los seres humanos tenemos esa facilidad de olvidar. No retenemos más allá casi del 10% de todo lo que nos enseñan y nos dicen. Pero es importante esforzarnos. Santiago dice: si ustedes quieren vivir una vida consagrada al Señor, deben esforzarse por retener, por afirmar, por recordar, por reconfirmar y por practicar lo aprendido. Un hombre un día me dijo: pastor, qué bonito sermón suyo el del domingo, cuánto me gustó, qué hermoso. ¿Y de qué prediqué yo? Dijo: no me acuerdo. A veces nos conformamos con el que estuvo bonito, ¿verdad? Ustedes van a decir dentro de poco: oiga, me gustó el sermón aquel del pastor aquel. ¿Y por qué? ¿Qué dijo? Nos hizo reír. Nos hizo reír 3 o 4 veces. El sermón estuvo bueno porque nos hizo reír 3 o 4 veces. Bueno, yo tengo la costumbre de cuando empiezo a hacer reír a mis feligreses. El pastor Andrés y Nancita lo saben, ¿verdad? Entonces, hay que afirmar eso que aprendemos. Dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Era lo que los apóstoles les habían enseñado a la iglesia aquella a la que estamos haciendo mención, y de lo que Judas dice: miren, no se olviden de eso. Si nos olvidamos de lo que aprendemos, de lo que nos enseñan, difícilmente nos vamos a poder consagrar. Con dificultad. ¿Por qué? Porque el pastor en el sermón nos dice: muchachos, no amen al pecado. Y como a mí se me olvidó, el lunes a lo mejor lo primero que hago es a ver cómo puedo pecar. Así de sencillo. Es la verdad.
Cuando somos latosos, cantaletosos, eso tampoco me lleva tanto a la consagración. Y el pastor dice, no sean latosos, no sean cantaletosos. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando salimos de la iglesia? Cantaleta y lata. No oímos, pero no aprendemos. Entonces, ¿ustedes quieren vivir una vida consagrada? Amén, yo también. Afirmen lo que aprenden cada día, ya sea de labios de su pastor, o cuando usted se acerca a la Biblia, o cuando su pastor invita a alguien como a este. Lo que ustedes oigan, lo que ustedes aprendan, afírmenlo y confírmenlo, porque eso les ayudará sustancialmente a la hora de vivir una vida consagrada. Pero Judas no se quedó ahí nada más. Dice también Judas en el verso número 20, ya vamos a terminar. Otra vez, note que el 17 dice, pero ustedes. ¿Cómo dice el 20? Nuevamente dice, pero ustedes. Mi versión, la que ustedes tienen. Pero vosotros, lo mismo. Pero ustedes, otra vez, se dirige directamente a Pedro, Chucho, Jacinto y José. Pero ustedes, dice ahora, no solo retengan y practiquen lo que han aprendido, sino edifíquense en la fe. Miren lo que dice, ¿cómo dice el versículo? Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El pastor nos hizo mención en su exposición el domingo a la oración y al tema del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí Santiago dice, edifíquense. Mire, no nos podemos quedar toda la vida como niños recién nacidos tomando leche espiritual, sino que para poder, cuando hablamos de crecimiento, de edificación, estamos hablando de crecer, de confirmar, de avanzar, de madurar. Ustedes tienen aquí un arquitecto, está sentado, ¿sí? Y él sabrá que a la hora de construir se necesitan muchas cosas, ¿verdad? Bastantes. Muchas cosas son las que se necesitan para la edificación. Y a la hora de edificarnos en la fe, igual necesitamos practicar lo que aprendemos, pero seguir conociendo más, querer aprender más, no conformarme con lo que me enseñaron ayer. Tengo que crecer. Tengo que desarrollarme, tengo que descubrir qué talentos, qué cualidades, qué habilidades Dios me dio cuando me mandó a este mundo. ¿Para qué? Para saber con qué cuento en la vida y en ese orden poder edificar mi vida. Mi vida personal necesita ser edificada, mi vida familiar necesita y requiere ser edificada, mi vida social, mi vida laboral, mi vida económica, mi vida espiritual, en todo el sentido de la palabra, mi vida necesita ser edificada. De esa manera yo estaré en procura de vivir una vida consagrada, cuando trabajo todos los días para que mi vida se edifique mucho más en la palabra del Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo número 5, pero vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer. Mire, ¿para qué es que nos debemos edificar? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Estos hermanos que estaban aquí ahora cantando y lo que han preparado para el próximo viernes, eso lo tienen que ensayar. Se lo saben, sí, pero lo tienen que ensayar. Para poder traer un sermón igual, uno se lo puede saber, pero hay que escribirlo. Y hay que leerlo y volverlo a leer. Y esta mañana, antes de venirme para acá, le di una última leída a la carta de San Judas. Me senté y le he leído estos días no sé cuántas veces, pero volví y la leí. Y anoche antes de acostarme, lo último que hice fue leer la epístola de Judas, informarme de la epístola de Judas. Eso es edificarse, mi buena iglesia.
Y ustedes están llamados a una vida consagrada, pues lo van a lograr si se dedican a edificarse cada día en la palabra del Señor, en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esa manera lograremos vivir una vida consagrada al Señor. Pero en tercer lugar, Judas dijo algo más, no solo que retengan lo que han aprendido y que se edifiquen, sino que el verso 21 dice: manténganse. Les está hablando a los mismos que les dice en el 17, pero ustedes, y en el 20, pero ustedes. Son los mismos. Aquí esta última parte de la carta se la dirige ya a los hermanos, a ellos les hace la propuesta. Pero ustedes manténganse en el amor y la esperanza. Verso 21. Saben, este tema del amor es tan amplio como tan incomprensible y fácil de confundir. Amor igual idilio. Así rápidamente lo vamos calificando. Y tiene algo que ver, pero aquí no se está refiriendo a nada idílico. Amor igual Cupido. Aquí no cabe Cupido. Aquí no cabe. Cuando habla aquí de mantenerse en el amor, es que usted que quiere vivir una vida consagrada se mantenga en la unidad. El amor es unidad, el amor es respeto. El amor siempre busca el bien del otro. El amor no es jactancioso, el amor no es mentiroso. El amor no le hace mal a nadie. A ese tipo de amor es que Judas dice: manténganse en ese amor. Claro, si puede darle besitos por ahí, dele, pero eso es diferente. Claro. Antes de venirme para acá, lo último que mi esposa me dio fue un beso. Todavía me sabe a ella. ¿Sí? Entonces, manténganse en el amor, amada iglesia. Respétense siempre. ¿Tenemos diferencias? Claro que tenemos diferencias. Pero eso no implica que no nos amemos. Eso no implica que no nos mantengamos en el amor y en la esperanza. Saben, el amor es una de las 3 grandes virtudes teologales. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque Dios es amor. Así de sencillo. Eso no necesita tanta teología. Sencillamente, Dios es amor. Lo que está diciendo entonces aquí cuando dice manténganse en el amor es: manténganse en Dios, que es la fuente del amor. Manténganse ahí, y así entonces vivirán una vida consagrada, una vida productiva, una vida echada para adelante, una vida en crecimiento, una vida en desarrollo, manteniéndose en el amor. Pero Judas hace una 4ª recomendación: no solo retener lo que hemos aprendido, mantenernos en amor, recuerden, dice aquí, mantenernos en amor, sino edificándonos también. Y la número 4 dice el verso 22. ¿Usted lo tiene ahí? Sean comprensivos con los demás, o compasivos. Mire, ser compasivo con el otro no es tarea fácil. Así como cuando el pastor nos habló el domingo de que una de las cosas que nos pueden mantener consagrados es el perdón. Qué difícil es perdonar. Yo quiero que me perdonen, pero perdonar, eso es un complique. Y en este caso, ser compasivos tampoco es tarea fácil. Ser compasivos unos con otros. Y cuando habla aquí de compasión, me gustó ¿cómo se llama esto? Lo que nos dijo el pastor ahora, que habían estado esta semana por allí en Ciudad Bolívar. Eso es ser compasivos. Eso.
vivir la necesidad del otro, llorar con el que llora y, ¿por qué no?, reír también con el que ríe. Eso es ser compasivo, ser condescendiente con el otro, entender la necesidad del otro, entender el momento que está viviendo mi semejante. Al fin y al cabo, Jesús dijo, el primer mandamiento ustedes lo conocen, pero el segundo es muy parecido: amen a su prójimo como a sí mismo. Es decir, sean compasivos con su prójimo. Así nos podemos mantener en consagración, mirando a mi hermano no para abajo como si fuera menos que yo, ni para arriba como si fuera más que yo, que lo pueda mirar de frente, con ojos de amor, con ojos de perdón, con ojos de misericordia, con ojos de esperanza, con ojos de fe, con ojos de Cristo el Señor. Así se puede ser compasivo. Pero se puede ser más compasivo cuando yo comparto el evangelio con el que no lo conoce. El pastor hizo referencia también ahora que el próximo viernes, que es la cantata, entonces que no se venga solo, que sea compasivo, invite a alguien para que escuche el mensaje de la palabra del Señor. Bueno, ahí Judas dice: arrebátenlos del fuego, pónganlos a salvo, ténganles compasión. Eso dice ahí el versículo número 23. Sálvenlos de la perdición. Un día, una señora, un sábado por la noche, una señora que estaba empezando a ir a la iglesia, me llama y me dice, y su marido iba de cuando en vez, me dice: ay, pastor, es que necesito su ayuda. Eran como las 10 de la noche. Necesito su ayuda. ¿Qué pasa, hermanita? Yo sé que mi esposo ha venido haciendo su mejor esfuerzo por no seguir tomando cerveza, pero esta noche se fue para el bar y allá está. Necesito su ayuda. Yo que iba a saber qué era lo que ella me iba a pedir, y yo le digo: sí, claro, lo que necesita, hermanita. Yo creía que me iba a decir: tírese de rodillas ahora. Listo, ya me pongo de rodillas ahora. Me dice: pastor, necesito que vaya al bar y lo saque de allí. Como dijera mi abuela: santo Dios. Vaya al bar y lo saca de allí. Ya como me había comprometido, colgué el teléfono y le dije a mi esposa: mami, era fulana de tal, y resulta que fulano de tal está en tal parte. Ella me dio la dirección, me dijo en qué bar, en qué todo estaba. Ay, Dios, y ella decía: y es que está bebiendo y el carro lo tiene estacionado ahí, y ahora que salga de allá a lo mejor se estrella, se mata. Me puso una película terrible. Y yo dije: bueno, pues me tocó irme para el bar. Cogí mi coche y me fui a buscar la dirección que me había dado, y llegué a la zona rosa. Bares, mucha gente, una plazoleta llena de gente, bueno, libando licor, y ahí estaba el pastor. Cuando salí de mi casa le dije a mi esposa: mami, ore por mí porque yo voy a ir para la puerta del infierno, y bueno, que Dios me guarde. Y ahora a buscar este fulano entre todos esos borrachos, mesa por y de noche, y yo pues no veo mucho, así como qué bruto que se diga, pues mesa por mesa, este no es, este no tampoco, es aquel. Y lo vi allá en una mesa, estaba solo, tenía su mesa llena de botellas, y cuando lo saludo, el tipo estaba en una juma, como dicen los boricuas, estaba jumado.
en una borrachera, se queda mirándome y me dice así en tono de borracho, ¿no? Bueno, yo sé cómo hablan los borrachos porque yo fui borracho también, entonces, y uno que otro por aquí, uno que otro por aquí sabrán cómo hablan los borrachos, ¿verdad? Me dice: pastor, usted es un santo ángel de Dios. Usted no tiene por qué estar aquí en este sitio tan malo. Pastor, siéntese y se toma una conmigo. Dios santo. Y la fue pidiendo. Dios. Bueno, de hecho yo no me la tomé. Mi intención era sacarlo de ahí, porque su esposa me había pedido que lo sacara de ahí. Hablamos un rato, lo logré sacar de la mesa, lo llevé al carro y allí convencerlo que nos fuéramos para allí. Y yo me voy en mi carro. No, ¿cómo se le ocurre? Deme la llave, yo me llevo su carro, yo dejo el mío aquí, yo llevo su carro, lo llevo a su casa. Así me tocó hacer: coger el carro de él, meterlo al carro de él, llevarlo a su casa, llevárselo allá a la señora, tirarlo ahí en un sofá cama porque hasta ahí llegó y ahí quedó fundido. Ahora devolverme a recoger mi coche y pensar: ay, Dios mío, que nadie me haya visto porque mañana tengo que predicar y van a decir: yo vi al pastor en tal parte anoche. Bueno, al otro día les conté a los hermanos, les dije: si me vieron en tal parte anoche, ya saben lo que yo estaba haciendo. Ese es un acto de compasión. A veces nos lleva al límite, pero tenemos que saber hasta dónde llegamos también. Salvar a los perdidos. ¿Qué dijo Jesucristo? Id por todo el mundo y predicad este evangelio, Mateo 28:19, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Eso es ser compasivo. Compartir la palabra del evangelio. Con estas recomendaciones, entonces, Judas dice: así es posible que ustedes vivan consagrados. Hoy, al igual que en aquellos tiempos, existen muchos oponentes que se interponen en el buen desarrollo de la fe en procura de distorsionar la verdad, la consagración y la fe. Y muchos salen debilitados. Así que afirmar lo aprendido, edificarse en la fe, mantenerse en amor y ser compasivos es la maravillosa recomendación de Judas para atender el gran desafío de una vida consagrada al Señor. ¿Qué le impide a usted consagrarse a Cristo? Bueno, ya sabemos qué era lo que impedía consagrarse a aquellos a los que Judas les dirigía la carta. Pero a nosotros, ¿qué impedimentos tenemos hoy para consagrarnos al Señor? Hoy hace 8 días el pastor nos dijo: bueno, yo los invito que ustedes hoy consagren su vida. Yo allá atrás eso hice. Señor, yo hoy reconsagro mi vida a ti. Yo quiero vivir consagrado para ti. Yo no quiero hacerle el juego al diablo, quiero consagrarme para ti. Usted dirá: pastor, ¿y usted no anda consagrado? Claro que sí, pero yo quiero reconsagrarme a Cristo el Señor hoy, mañana, pasado mañana y toda la semana, porque eso me garantizará entonces ser beneficiario de toda la bondad del Todopoderoso. ¿Qué le impide a usted? Échele cabeza ahora. Haga una repasadita entre usted y usted, a su mente, a su corazón, a su vida. No mire al del lado ni diga: mi mujer necesita reconsagrarse, esto es para ella. Oye, a ver si deja tanta lata. Pero usted también dirá lo mismo: esto es para mi papá y para mi mamá. Oh, lástima que no vinieron. Bueno, no mire para allá, mire para acá, mírese a sí mismo esta mañana.
¿Qué le impide a usted consagrarse al Señor? Yo el domingo pasado le conté 2, 3 cositas al Señor ahí que descubrí. Esto no me ayuda en la consagración. No, esto no. Dios, ten misericordia de mí porque esto no me ayuda. ¿Qué le impide a usted esta mañana consagrarse al Señor? Y usted que está allá al otro lado en las redes, ¿qué le impide? ¿Cuál es el impedimento? Pues mi invitación esta mañana es a que decida entonces atender la recomendación de Judas. Afirme lo aprendido, edifíquese en la fe, manténgase en el amor y sea compasivo, pero saque de su vida los estorbos que haya. Efesios 4:4 dice: un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Dios, esta mañana, entre risa y risa, entre serio y serio, entre historia e historia, lo que hemos puesto sobre la mesa y lo que pretendemos alcanzar es que podamos encontrar el camino expedito para la vida consagrada a ti. Yo quiero pedirte que bendigas a cada uno de los presentes para que encuentren el camino de la consagración. A ellos, a sus familias, a su red familiar, a su casa, a su entorno, a esta iglesia, que la bendita y excelsa gracia del Todopoderoso se haga presente de tal manera que entendamos y comprendamos y vivamos diariamente una vida consagrada a ti. Definitivamente consagrarse a Cristo antes que nada implica entregar su vida a Cristo. Usted que está allá en el otro lado de las redes, si usted no ha recibido a Cristo el Señor, yo le invito a que esta mañana lo reciba, porque ese es el primer paso para la consagración. Pero si esta mañana hay alguien aquí que no ha dado ese paso, igualmente yo le invito a que reciba a Jesús en su corazón, como lo hizo aquel hombre esta semana pasada. Recibió a Cristo en su corazón y ese es el principio para la consagración. Señor, hoy nos reconsagramos a ti. Ayúdanos, Dios, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que así nos ayude el Señor. Dios le bendiga. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.